Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de la iglesia, de nuestros familiares, ya que es por su misericordia que hoy podemos decir y estar en este lugar. Y vamos a seguir estudiando acerca de los 10 mandamientos, el tema que hemos venido manejando desde hace algunas semanas. Y sin duda esto de los 10 mandamientos es una gran enseñanza para la iglesia del Señor, sobre todo porque no podemos nosotros pasar por alto esta gran enseñanza que es para nuestras vidas, motivo para poder seguir creciendo en el sentido espiritual, en poder seguir moldeando nuestras vidas como Dios quiere. Vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración para que el Señor guíe con su espíritu. Señor, te alabamos, te glorificamos en esta hora y te damos gracias, porque tú provees tu palabra en todo tiempo y en todo momento para que tu iglesia sea edificada. Por lo que te pedimos que en esta tarde, Señor, sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y quien permita que pueda abrir el entendimiento de mis hermanos para poder escuchar y asimismo asimilar tu palabra. Permite pues que en esta tarde, Señor, una frase, una palabra pueda quedar grabada en el corazón de mis hermanos de tal manera que ésta sirva para la edificación de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hoy vamos a hablar acerca, amados hermanos, del 10º mandamiento. El 10º mandamiento que sin duda no es de menos importante que los demás. Al contrario, cuando nosotros analizamos este 10º mandamiento, vamos a encontrar, amados hermanos, que muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, caemos en un grave error y que delante de los ojos de Dios es pecado. Es pecado porque no estamos haciendo conforme a lo que Dios quiere. El 10º mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, en su versículo 17, y nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto dice el 10º mandamiento, y lo encontramos allá en Éxodo 20, 17. Hoy vamos a estudiar este 10º mandamiento, amados hermanos, y sin duda yo creo que al término de esta enseñanza vamos a reconocer, vamos a darnos cuenta y también vamos a aprender en lo mucho que a veces le fallamos a nuestro Dios. Y muchos decimos, no, bueno, es que quizá de pronto hay pecados que son muy visibles o muy notorios y que pudieran ser más graves, vamos a decirlo así. Pero a veces, amados hermanos, los pecados de omisión también son pecados delante del Señor. Y estos pecados de omisión a veces son los que no nos preocupan quizá más de lo que nos debieran preocupar. Y sin embargo, amados hermanos, también van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Fíjense cómo nos habla este 10º mandamiento, de la forma como a veces nosotros quebrantamos este mandamiento. Y este mandamiento lo quebrantamos cuando nosotros, amados hermanos, iniciando, cuando nosotros estamos inconformes, estamos descontentos con lo que tenemos. Y esta es una realidad y sobre todo hoy en día, amados hermanos, y créanme, yo en primer lugar, como decía el apóstol Pablo, debo reconocer que muchas veces esto de no estar contento con lo que tenemos es algo con lo que tenemos que luchar y que nos trae unas consecuencias muy terribles a nuestra vida espiritual. ¿Por qué esa consecuencia en nuestra vida espiritual? Fíjense ustedes, amados hermanos, que el error más grande que cometemos es querer o aspirar a tener cosas más de las que ya tenemos, y eso nos hace estar en un punto de inconformidad con lo que Dios nos provee. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos pensando y estamos viendo lo que tiene el vecino, lo que tiene el familiar o alguna persona y decimos, ¿por qué yo no puedo tener eso? Estamos ya en ese momento, amados hermanos, en una postura de inconformidad con lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no estamos pensando que si Dios me dio una casa pequeña, que si Dios me dio una familia pequeña o un carro que no es último modelo, entonces pensamos que yo merezco quizá otra cosa.
que yo merezco más de eso. Y aún más allá de esto, pensamos que ¿por qué entonces mi vecino que no es cristiano, que no es creyente, por qué él vemos que cada día prospera más? Y eso nos hace, amados hermanos, caer en algo que es terrible y se llama codicia. Cuando nosotros queremos tener lo que los otros tienen y no estamos contentos con los que Dios nos da. Pero además de estar inconformes, amados hermanos, también algo quizá igual o más terrible. Cuando no estamos contentos, tampoco hay gratitud hacia nuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dad gracias a Dios por todo, dice. ¿Y dónde entonces queda la palabra de nuestro Dios cuando nosotros caemos en esa inconformidad y lejos de darle gracias a Dios, nos sentimos frustrados, inconformes? Ya no queda cabida para la gratitud. Y amados hermanos, la iglesia del Señor debe de vivir siempre en una constante, en una continua gratitud. Pero solamente va a pasar esto, amados hermanos, cuando nosotros realmente apreciamos, cuando nosotros realmente valoramos todas las cosas que Dios nos da. Cuando nosotros valoramos, aunque sea cosas sencillas, pero que sabemos que vienen de parte de Dios. Y que nosotros cuando sentimos ese sentimiento, la gratitud viene por ende, viene automáticamente. Si yo recibo en el día un plato de sopa, por eso le debo dar gracias a Dios. Y no debo estar pensando que debo quizás tener otras cosas. Porque en ese sentido, amados hermanos, ni hay conformidad, ni mucho menos hay gratitud. Y como decíamos, amados hermanos, no solamente otras cosas son pecados, sino también a veces estos pecados pueden causar no nada más desagrado delante de Dios, sino traer consecuencias terribles a nuestra vida espiritual. No sería por demás decir, amados hermanos, que muchas personas, muchos cristianos, se han desanimado y es más, se han retirado cuando de pronto ven que con lo que están luchando en estos momentos es precisamente con la cuestión económica, y que porque ven cómo los demás prosperan, eso trae a sus vidas, trae a sus corazones un pesar y un desánimo. Y este desánimo, amados hermanos, es peligroso para el cristiano. Es peligroso porque son cosas que de pronto pueden llevarnos a estar inconformes, no nada más con lo que Dios nos da, sino precisamente inconformes con Dios mismo. El saber o el pensar, mejor dicho, que Dios no nos está dando lo que nosotros como hijos de Dios quizás merecemos. Y si nos vamos a pensar esto, amados hermanos, fíjense ustedes que allá en las iglesias pentecostales, esto se vuelve algo terrible, ¿no? Porque ese es el pensamiento que ellos quizá manejan en este sentido, ¿no? De que por ser hijos de Dios, nosotros no merecemos andar en combi o en taxi, sino que deberíamos de tener cada quien un carro a la puerta de nuestra casa. Y cuando eso no pasa, amados hermanos, entonces viene la frustración, viene la inconformidad, y de plano no hay agradecimiento para con Dios. Pero fíjense ustedes lo que dice este 10º mandamiento, lo que exige, mejor dicho, este 10º mandamiento. ¿Qué es eso que exige precisamente el 10º mandamiento? Y esto que exige va más allá también de lo que es la conformidad y la gratitud. El 10º mandamiento exige que nos contentemos con nuestra propia condición. Quiero que marque bien esto. El 10º mandamiento exige que nos contentemos. Y esto es lo contrario a inconformarnos. El 10º mandamiento exige que nos contentemos con nuestra propia condición.
¿Y cuál es nuestra propia condición? Es la condición en la que yo me encuentro, quizá en este momento. A lo mejor ahorita estoy percibiendo un salario mínimo por cuestión de la pandemia y no por eso voy a estar inconforme. Al contrario, Dios es el que está proveyendo esto. Y por eso nosotros tenemos que estar en un sentimiento de estar contentos porque Dios por lo menos me está dando para la comida y para lo más necesario. Entonces, el 10º mandamiento exige que nosotros estemos contentos en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Muchas veces venimos al templo o muchas veces andamos por allí preocupados, cansados, agobiados. Y eso, amados hermanos, es todo lo contrario a estar contentos. Es más, podríamos decir, amados hermanos, que a veces venimos al templo con esa tristeza, con esa congoja, con ese sentimiento de no tener lo que quisiéramos por causa precisamente de esto. ¿Y qué adoración entonces viene usted a ofrecer al templo si viene en esa posición? No hay adoración. Viene en un sentido de cumplir quizá, pero su adoración no está para con Dios, porque no hay reconocimiento y porque no hay contentamiento con lo que Dios le da. No está contento con la condición en la que tiene usted ahora. Pero además, amados hermanos, el 10º mandamiento también exige que tengamos siempre una justa y caritativa disposición de ánimo respecto a nuestro prójimo y en todo lo que es suyo. ¿Qué quiere decir esto? En cierta ocasión se propuso hacer una colecta para ciertas personas que estaban pasando por una situación difícil debido a una inundación. Y bueno, se puso la lona y ahí se puso la leyenda, ¿no? Para recolectar esos víveres, esas despensas para ayudar a esas personas. Y cuando pasaba alguien por ahí, todo mundo, o más bien todo mundo decía: yo no estoy para ayudar, sino para que me ayuden. Y ciertamente a veces, bueno, pudiéramos decir eso, pero si por lo menos yo estoy en mi casa, tengo un techo seguro, tengo una cobija, una almohada, o sea, estoy mejor que los que están allá, ¿no? Y es triste pensar, amados hermanos, que si las personas del mundo dicen eso, bueno, no conocen de Dios. Pero lo triste es pensar que los cristianos también hagamos eso. ¿Y a qué quiero llevarles, amados hermanos? Que a veces decimos, cuando no hay contentamiento, mejor dicho, así actuamos cuando no hay contentamiento con lo que Dios nos da. Si no tenemos lo que quisiéramos tener, viene a nosotros un sentimiento de decir: no, pues, ¿cómo voy a dar si mira cómo estoy, no? Pero fíjense lo que exige precisamente este mandamiento. Primeramente, estar contentos con lo que tenemos. Y segundo, amados hermanos, también que tengamos siempre, dice, una justa y caritativa disposición de ánimo para ayudar a nuestros prójimos. Y cuando este mandamiento exige eso, no está diciendo que tenemos que darle a nuestro prójimo cuando estemos en un nivel bueno económicamente hablando. Él dice que tenemos que hacer esto sea cual sea nuestra condición. A veces decimos: no, es que si yo apenas tengo para mí, cuando tú realmente estás recibiendo una bendición de Dios, de parte de Dios, con la cual pudieras también ayudar a alguien que necesita o que está más necesitado. Pero, amados hermanos, es importante primeramente reconocer quién es Dios y saber por qué Dios actúa de esta manera. Cuando nosotros, amados hermanos, no entendemos, no aceptamos la voluntad de Dios, créanme que siempre vamos a estar inconformes. No vamos a estar contentos con lo que tenemos. Pero cuando nosotros hemos aprendido, cuando nosotros hemos reconocido la voluntad de Dios, con lo que tenemos vamos a vivir contentos, felices.
Debo decirles, amados hermanos, que a veces el querer aspirar a cosas que no son las que Dios quiere para nosotros nos trae muchos conflictos, hablando económicamente. Fíjense ustedes, y a lo mejor en alguna ocasión lo comenté aquí, que la gente de antes no tenía luz eléctrica, no tenían televisión, no tenían refrigeradores, climas, no tenían nada. ¿Acaso esas personas padecieron, sufrieron, murieron por esa situación? No, eran hasta más fuertes que nosotros. Y estoy hablando de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pero ahora, amados hermanos, queremos tener todo. Y cuando no tenemos el capital para comprar todo, aún así lo queremos tener y nos endeudamos. ¿Y qué nos traen las deudas? Nos traen mucho calentamiento de cabeza, muchas preocupaciones, cosas que a la larga, amados hermanos, nos quitan el gozo, nos quitan el contentamiento y por el contrario nos ponen en una situación de tristeza y hasta de temor de perder lo que quizá hemos logrado con mucho sacrificio, ¿no? Entonces, amados hermanos, todo esto es consecuencia de querer tener cosas más allá de las que Dios ya nos ha dado. Cuando nosotros estamos conformes con nuestra casa chiquita, con nuestra estufita pequeña, con nuestro ventilador, si es posible, pero estoy libre de deudas, estoy libre de que me vengan a cobrar o a tocar la puerta, entonces yo voy a vivir tranquilo, y no nada más en ese sentido, sino que mi gratitud va a estar de continuo con Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:5. Cuando nosotros, amados hermanos, no estamos contentos, siempre vamos a vivir amargados, vamos a vivir tristes. Hebreos 13:5 dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es esto? Sea nuestra vida, sea nuestra forma de vivir, dice la palabra del Señor, sin querer tener lo que tienen los demás, o sin querer aspirar a otras cosas que realmente no son quizá ni tan necesarias, ¿no? Sean vuestras costumbres sin avaricia, y reafirma la palabra del Señor diciendo, contentos. Contentos con lo que tenéis mañana, dice la palabra del Señor, ¿no? No, dice contentos con lo que tenéis ahora, hoy, ahorita. Debemos de estar contentos con eso, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dijo? Dios. Y muchas veces sufrimos más de la cuenta. Sufrimos más de lo que deberíamos de sufrir precisamente porque no entendemos que lo que ya tenemos ahorita es lo que Dios quiere para nosotros. Y que con eso debemos de estar, ¿qué? Debemos de estar contentos. Y que además de estar contentos, tenemos que estar agradecidos. Pero además de estar agradecidos, tenemos que ser compartidos con nuestros semejantes, ¿no? ¿Cuántos de pronto pueden sentir misericordia cuando ven a alguien que no tiene para los alimentos? Cuando estamos en una situación crítica, vamos a hablar en ese sentido, en una situación económica crítica. ¿Cuándo somos capaces nosotros de apoyar a nuestros semejantes en esta situación? ¿No será que estamos cayendo en el mismo pensamiento que les comentaba, de que no están ustedes para ayudar, sino para que seamos ayudados? Yo quiero recordarles esta palabra del Señor, amados hermanos, de que el Señor no te está diciendo que ayudes cuando tengas suficiente. El Señor te está diciendo que ayudes en la condición en la cual te encuentres en este momento. Porque eso es lo que el Señor nos habla también cuando habla acerca de llevar la segunda milla. O sea, ayudar al prójimo todos lo pueden hacer, pero ayudar al prójimo cuando tú tienes una situación económica difícil, amados hermanos,
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Vean lo que dice Timoteo en su capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia, dice, es la piedad, acompañada ¿de qué? Del contentamiento. Esta palabra del Señor es realmente hermosa, amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice que en primer lugar debe ser para nosotros una gran alegría, un gran gozo, lo cual se convierte en una ganancia para nuestra vida espiritual. El querer nosotros, amados hermanos, poder ser caritativos, pero con gozo, con alegría. De lo que Dios nos da también poder ofrecer a los que están padeciendo una situación difícil, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ser de esa manera es lo que nos exige el 10º mandamiento, que tengamos siempre una justa y caritativa disposición de ánimo, esto es, querer siempre respecto a nuestros prójimos, poder ayudarlos cuando ellos están necesitados. Pero para ello, amados hermanos, tiene que haber lo que ya decíamos. Primeramente, estar conformes y agradecidos con Dios. Mientras tanto no haya eso en nuestras vidas, amados hermanos, tampoco estaremos en capacidad de poder ayudar a alguien más. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Y en esta ocasión el apóstol Pablo habla cuando los filipenses querían ayudarlo, apoyarlo en el sentido económico. Y él dice, aguántense tantito, porque ahorita ciertamente no es que esté en la mejor posición, pero yo he sobrevivido y he aprendido a vivir en peores situaciones, ¿no? Dice, no porque no tenga necesidad, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nosotros hemos aprendido a contentarnos así, amados hermanos. Hemos aprendido a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, o todavía vivimos preocupados, acongojados, tristes. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros, no es lo que Dios quiere de su iglesia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada con contentamiento, como ya leíamos en 1 Timoteo 6:6. Es de gran ganancia ¿para quién? Para mí, amado hermano, porque con esa manera yo estoy, en primer lugar, agradando al Señor. Y en segundo lugar, mi vida espiritual también va a crecer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad del Señor. Sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. ¿Cuándo nos ha dejado el Señor, amados hermanos? ¿Ha habido en nuestras vidas momentos que de verdad estamos sin nada? Yo creo que decir eso sería mentir, y la mentira es pecado, porque aún en las peores situaciones de nuestra vida, el alimento no ha faltado, el calzado no ha faltado, el techo no ha faltado. Entonces, amados hermanos, ¿por qué no estar contentos? ¿Por qué no estar agradecidos con nuestro Dios? En segundo lugar, amados hermanos, vamos a ver lo que prohíbe. Ya vimos lo que exige, el 10º mandamiento. Ahora, ¿qué prohíbe este mandamiento? Dice que este 10º mandamiento prohíbe todo descontento de nuestra propia condición. Es prohibir, está prohibido delante de Dios, amados hermanos. Es algo que no se debe de hacer, estrictamente no se debe de hacer. Está totalmente y absolutamente prohibido estar inconforme, estar descontento. Está prohibido, así lo dice este mandamiento, que prohíbe Dios que esto sea un sentimiento en nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Estamos felices por lo que Dios nos da? ¿O estamos
pasándola mal porque queremos otras cosas. Déjenme decirle, amados hermanos, que Dios no se agrada cuando nosotros estamos en esa situación, porque Él prohíbe que nosotros estemos inconformes con lo que Él nos da. Pero además, amados hermanos, también prohíbe la envidia. ¿Qué es la envidia? Cuando nosotros vemos que ya alguien se compró un carro nuevo y decimos, ay caray, mira el hermano, ¿cómo le hará el hermano? Eso ya es un sentimiento que se anida aquí en nuestro corazón y no es un sentimiento bueno, como dicen, a veces dice uno, yo le tengo envidia de la buena al hermano. No hay envidia buena, hermanos. No hay envidia buena. La envidia es así, querer aspirar a las cosas que tienen los demás. Y el 10º mandamiento prohíbe categóricamente este mal sentimiento porque es pecado delante de Dios. O a pesar del bien de nuestro prójimo, y dice, y todo deseo o afición desordenada de las cosas que no son suyas, que es el complemento. Dios prohíbe, dice, todo deseo o afición desordenada. Esto quiere decir mal pensada, con un pensamiento negativo y de una envidia que solamente puede venir de un corazón malvado. Prohíbe la afición, dice, todo deseo o afición desordenada hacia las cosas que no son suyas, hacia las cosas que no nos ha dado Dios, hacia todo aquello que nosotros en su momento quizá Dios no ha querido que las tengamos. Miren lo que dice Corintios 10:10, 1 Corintios 10 en su versículo 10. Ni murmuréis, dice la palabra del Señor, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es murmurar? A veces vemos al hermano que ya vino con otro carro o qué sé yo, y de pronto, felicidades hermanito, de verdad me da mucho gusto, ¿no? Pero apenas se da la vuelta que decimos, hermano, mira, ya trae su carro nuevo, ¿no? Y esto, amados hermanos, es lo que Dios prohíbe. Esas murmuraciones que no van a traer nada bueno ni a la vida misma de cada quien, mucho menos a la iglesia. Porque para Dios es importante que la iglesia viva conforme a su voluntad. Prohíbe todo descontento de nuestra propia condición, prohíbe la envidia o pesar del bien de nuestro prójimo, prohíbe todo deseo o afición desordenada de las cosas de nuestros prójimos. Todo ello lo prohíbe este mandamiento, amados hermanos. Prohíbe la murmuración. Pero si tenéis celos amargos, dice, y ambición personal en vuestro corazón, escucha lo que dice, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría, dice la palabra del Señor, es decir, esta vana sabiduría, porque no puede ser de Dios, este tipo de sentimientos negativos, dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, no es de Dios esta sabiduría, sino que es terrenal, dice, o sea, nada que ver con las cosas divinas, pero además dice que es natural y algo terrorífico debe sonar a nuestras mentes, dice que es diabólico estos sentimientos, son diabólicos, que quiere decir que son del padre de la mentira, que es el diablo, ¿verdad? De allí vienen todos estos sentimientos, estos celos amargos, estas ambiciones por lo que los demás tienen, no son de Dios, amados hermanos, sino son, por el contrario, son diabólicas, dice la palabra de Dios, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Nada bueno puede haber en un corazón donde hay todas estas cosas. Por eso, amados hermanos, todo lo que se dice acerca de este mandamiento tiene mucho que ver con la forma en como tú vives la vida cristiana delante del Señor. No podemos nosotros decir que somos verdaderos cristianos cuando todavía en nuestro corazón hay estos sentimientos y que ya decíamos, la palabra del Señor dice que son diabólicos. ¿Y qué tiene que ver la luz con las tinieblas? No tiene nada que ver. Por eso, amados hermanos, en esta tarde
El propósito de esta enseñanza acerca de este mandamiento es precisamente que la iglesia entienda que todo lo que tenemos, sea poco o mucho, todo es venido de Dios, todo es providencia de Dios. Que si Dios te pone en una mejor situación económica es porque Dios lo quiere, pero si también Dios te mantiene en otra posición un poco más abajo, es porque Dios así lo quiere. Pero dice la palabra de Dios que a los que a Dios aman, todas las cosas le van a ayudar a bien. Esto es, amados hermanos, a los que han sido llamados. ¿Y saben qué? Si yo estoy acá, Dios sabe por qué estoy acá. Porque eso que Él me está haciendo de estar aquí abajo es para mi bien. Porque Dios sabe que quizás si yo tuviera más, a lo mejor me voy. Y por eso Dios me dice, ahí estás bien, pero no te desampararé, dice, ni te dejaré, dice el Señor. Y esto es lo hermoso, amados hermanos, cuando entendemos esto, que en cualquier condición en la cual nosotros estemos, primeramente es por voluntad de Dios. Y que al entender esto, amados hermanos, entonces nosotros vamos a estar contentos con eso que Dios nos ha dado. Y más allá de eso, vamos a estar agradecidos siempre, continuamente, y vamos a estar en capacidad ¿de qué? De ayudar a nuestros semejantes. En eso se resume el 10º mandamiento, en poder nosotros estar contentos, en poder ser agradecidos y en poder ser dadivosos. Porque de otra manera, amados hermanos, si nosotros no estamos haciendo como Dios quiere, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. No nos vaya a estar pasando como los que dicen que el sábado es el día del Señor y no están cumpliendo ninguno de los demás mandamientos. Tenemos que tener cuidado con la enseñanza que Dios nos da y atesorarla y ponerla por obra y ponerla en práctica, amados hermanos. Concluimos con esto. Echemos fuera de nosotros la envidia y el descontento. Todo lo que hemos recibido es un regalo de Dios y debemos valorarlo. Todo lo que nuestro prójimo ha recibido, Dios ha querido dárselo y debemos dar gracias a Él por su misericordia. Es decir, si Dios le dio una mejor casa a alguien, al vecino, al hermano, es porque Dios así lo ha querido. El pastor Ezequiel Lango enseñaba esto, que el mejor remedio para no violar este mandamiento es, en primer lugar, ser conformes con nuestra condición en todo tiempo, sabiendo que cuanto tenemos es por bendición de Dios, que si quisiera nos daría más. Pero además debemos amar a nuestros prójimos con todo nuestro corazón. Y recuerden, amados hermanos, lo que decía el Señor Jesús respecto a los 10 mandamientos. ¿Cómo se resumen los 10 mandamientos? En 2, hacia arriba y hacia los lados. Hacia arriba, amando a Dios con todo nuestro corazón, lo cual nos hace sentir ese sentimiento de gratitud hacia Él y estar contentos. Y hacia los lados, amando a nuestros prójimos, siendo bondadosos, siendo caritativos y compartiendo de lo que Dios nos da. Ojalá, amada iglesia del Señor, que hoy hayamos entendido esto y también nos ayude a reconocer que le hemos fallado al Señor, que no hemos hecho esto, porque de verdad, créanme que en primer lugar yo reconozco que muchas veces me he sentido triste porque quizá la situación económica no ha sido la mejor. Pero esto, amados hermanos, tenemos que cambiarlo a la luz de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu bendición y por tu bendita palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú confirmes esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos y nos ayudes cada día, Padre Celestial, para poder estar contentos con lo que tú nos das, para no pecar, oh Señor, con sentimientos diabólicos de envidia, oh Señor, y de inconformidad a tu voluntad. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.